¿Cómo estamos? Hoy esta unidad la vamos a dedicar al vocabulario deportivo en prensa. En concreto nos centraremos en artículos futbolísticos. La he titulado Me gusta el fútbol y es todo lo contrario a lo que opino en realidad. Odio absolutamente el fútbol, odio el ver deporte, pero además no tengo ni idea de fútbol y no me gusta nada. Posiblemente es el deporte que menos me gusta. Pero vamos a hablar de él. No nos vamos a centrar en tecnicismos ni en qué consiste este juego, porque realmente yo no tengo ni idea de las reglas del juego. Pero lo que sí que vamos a estudiar es la forma de tratar este deporte, estos partidos, en artículos de prensa, en prensa deportiva. Lo que no se trata es de hacer que nos guste el fútbol. Si no os gusta como a mí, pues bueno, pues seguramente os seguirá sin gustar. Lo que se trata es de que podáis entender un texto deportivo. Y resulta un poquito complicado porque ya lo dije alguna vez, la prensa deportiva tiende a ser épica, tiende a utilizar mucho la metáfora y un lenguaje muy espectacular porque realmente es algo para ser visto y no para ser leído. Si leo un juego deportivo realmente se me puede hacer aburrido si no le añado épica, porque más o menos siempre es lo mismo, ¿no? Un jugador chuta una pelota, la pelota es chutada a otro jugador y al final un jugador marca, no es muy emocionante. Para crearle todo este juego o esta épica que sí que se puede disfrutar viendo en directo o en imágenes, pues utilizan un lenguaje de lo más épico que a mí me pone muy nerviosa, ciertamente. Utilizan un lenguaje muy relacionado con lo bélico, con el lenguaje de guerra. También utilizan muchas metáforas relacionadas con los fenómenos atmosféricos o con los desastres naturales, como un huracán, ¿no? un ciclón, para hablar de un jugador, por ejemplo. O incluso hablan utilizando lenguaje jurídico. Se tratan de fórmulas que a mí me ponen de los nervios, pero que funcionan a la hora de darle emoción a ese texto. Pues bueno, el contenido formal será esto, descifrar estas metáforas y locuciones, y el léxico, como os hemos dicho, será el de los deportes y el fútbol, y la comunicación pues será redactar instrucciones y disculpas. Esto lo veremos más bien en los ejercicios, en los deberes que tendréis que hacer. Pues bueno, empezamos leyendo un texto, dos textos, porque eran pequeñitos. Empezaré con el primero y después ya marcaré que es un segundo texto mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Y después haremos un ejercicio de comprensión lectora y ya iremos explicando el vocabulario, ¿de acuerdo? Pues empezamos. El primer texto se llama Un huracán se llevó a las águilas que no pudieron volar. Parto diciendo de que yo me he enterado en el artículo, no lo sabía, pero hay un equipo que se llama Huracán y otro equipo que se llama Águilas y han hecho este bonito titular: Un huracán se llevó a las águilas que no pudieron volar, ¿de acuerdo? Pues ahora sí, empiezo. En un encuentro parejo y lleno de fútbol, Hugo, el machete, Contreras, defensa central del Huracán, sentenció el duelo con un gol magistral y eliminó el vuelo de las águilas. El domingo 4 de marzo se realizó la sexta jornada del certamen nacional 2012 en la Liga de Fútbol de la colonia Justo Rufino Barrios, con 8 encuentros, cerrando con el juego entre los equipos Huracán y Águilas. Un duelo esperado por los aficionados que asistieron a la instalación deportiva con el deseo de observar un buen espectáculo deportivo, mismo que los equipos brindaron y no decepcionaron. Se observó a un Huracán ofensivo y fue Hugo Pérez quien abrió el marcador a pocos minutos de finalizar el primer tiempo de juego y colocó el 1-0 a favor de su equipo, marcador con el que se fueron al descanso. En el entretiempo, ambos equipos afinaron en estrategia
y pisaron el terreno de juego de nuevo, donde desarrollaron la parte final del encuentro. El equipo Águilas se concentró en buscar la igualada, misma que consiguió Henry Ramos, luego de ejecutar un tiro libre desde fuera del área que dejó sin posibilidades al portero de Huracán. Al anotar el constante ataque del rival, el equipo Huracán reforzó la defensiva e ingresó Hugo, el Machete, Contreras, a liderar la misma. En la etapa final, el encuentro se llenó de varias emociones. Águilas desperdició varias oportunidades claras de gol y el Huracán jugó a contraataque, en donde se notó la velocidad de varios de sus jugadores que también fallaron en la definición. Con el juego de ida y vuelta, el Huracán logró un tiro de esquina que ejecutaron de forma precisa y luego de un rebote jugó el Machete Contreras, logró empalmar el esférico de forma magistral, realizó un remate perfecto y anotó el gol de la victoria, donde Bregner Moratalla, portero del Águilas, no pudo evitar que el balón se encajara en su meta. La anotación del Huracán se produjo a falta de 8 minutos de finalizar el encuentro. Dicha anotación fue considerada por aficionados como el gol de la jornada. Pues bien, este es el primer texto. Lo he intentado leer poquito a poco porque es complicada su comprensión, pero bueno, yo creo que necesitaréis volverlo a leer vosotros una o dos veces más, ¿de acuerdo? Pues voy al segundo texto. Este es mucho más escueto, mucho más corto. Se titula Golazo a la carrera de Sisto tras conducir 80 metros. Empiezo. Pione Sisto se estrenó como goleador en la Liga para poner la guinda a la victoria del Celta en su visita a Cornellà el Prat. El delantero de origen ugandés recorrió el esférico en el pico del área propia y tras zafarse con habilidad de dos rivales, condujo sin oposición hasta la frontal del área rival. La defensa del Español reculó en exceso y el atacante celeste aprovechó para batir a Diego López con un disparo ajustado. Su contra a la derecha acabó con éxito y nada se le puede reprochar, pese a pecar un tanto de individualista en una situación de 4 contra 2. ¿Golazo de Chupón? Pues bien, ya está. A quien no le guste el fútbol como a mí, esta lección va a ser desesperante, pero vamos a aprender mucho, ¿de acuerdo? Os voy a dejar, supongo que más tiempo del necesario. Habrá muchas palabras que no entendáis, diccionario, y igualmente esperaros después porque os explicaré lo que está en negrita, ¿de acuerdo? Hacemos el ejercicio verdadero o falso y cuando estéis, ya sabéis, le dais al play. Un saludo, hasta luego. Bueno, ¿qué tal ha ido? Espero que no haya resultado demasiado farragoso. Vamos a empezar con las palabras difíciles. Empezamos con el primer texto. Empezamos con una palabra muy importante que se repite constantemente en el lenguaje deportivo, en el futbolístico. Sentenciar. Sentenciar el partido. Sentenciar forma parte de este vocabulario jurídico que os dije. Una sentencia es cuando el juez dictamina si el detenido es culpable o inocente y da su sentencia, lo que él decide, o un castigo o la libertad. Esa es la sentencia. Y cuando el partido está sentenciado es que ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Cuáles son los resultados. O yo puedo decir que ese gol sentenció un partido, es que ese gol declaró la sentencia, ya dictaminó quién iba a perder o quién iba a ganar. En este caso, en lugar de decir partido, dicen duelo. Forma parte de este lenguaje bélico. Un duelo es una batalla, ¿no? Un duelo de espadas generalmente, o un duelo
con pistolas. Cuando una persona en el pasado tenía problemas con alguien, se batía a duelo, se enfrentaban 1 a 1 para un duelo a muerte muchas veces. Pues bueno, pues ya os he dicho, en lugar de decir partido, lenguaje bélico, duelo. Son rivales, son atacantes, ¿no?, que están batiéndose a duelo. Batirse también es enfrentarse. Después se repite otra vez la palabra duelo, ¿no? Continuamos con la expresión pisaron el terreno de juego de nuevo. En el entretiempo ambos equipos afinaron estrategia y pisaron el terreno de juego. Pisar el terreno de juego. El terreno de juego es el campo de fútbol. Pero bueno, queda mucho más emocionante si hablamos de terreno de juego. Hay otras palabras también relacionadas. En lugar de pisar el terreno, yo puedo decir saltar al terreno o al terreno de juego, que es el lugar donde se juega el partido. También podemos decir que saltan a la cancha, saltan al campo, saltan al juego, o incluso salen al piso. Pues bueno, esto es ir al campo de fútbol, ¿no? Entrar en partido. ¿Dónde desarrollaron la parte final del encuentro? Un encuentro es un partido cuando se realiza esta competición entre dos equipos. Después he marcado pues más palabras bélicas al anotar el constante ataque del rival. Los rivales atacan, ese rival es un equipo y un equipo puede ser más atacante o más defensivo, ¿no? Pero bueno, lo que se busca es atacar para marcar gol. Y el Huracán reforzó la defensiva. Reforzar es que la hizo más grande, o sea que fueron más fuertes en la defensa que en la ofensa. También he marcado palabras, no porque no las sepáis conocer, pero para que veáis este vocabulario enfático, como se llenó de varias emociones, el encuentro se llenó de emoción. Lo que está creando es que el lector también se emocione al leer este tipo de vocabulario. Después he marcado al final de este primer texto el tiro de esquina que ejecutaron de forma precisa. Un jugador ejecuta jugadas, en lugar de hacerlas, las ejecuta. Ejecutar también es un vocablo de origen judicial. Cuando un verdugo mata a alguien, pues en lugar de realizar, ejecutar. Después he marcado gol de la victoria. El gol de la victoria es el gol que marca el final, ¿no? ¿Quién va a ganar? Sería pues lo que os he dicho yo antes, el gol que sentencia el partido. Y no pudo evitar el Águilas que el balón se encajara en su meta. Encajar en su meta, la meta es la portería. O sea, que se hiciera gol. Encajar es ocupar, ¿no?, un espacio. Es mucho más fuerte, tiene mucha más fuerza de significado el verbo encajar que hacer gol o que meter gol. Y bien, después he marcado el gol de la jornada, ¿no?, el gol del siglo, el gol del partido. En lugar de decir un simple gol, pues se les dan epítetos para decir más emocionante, hacer más emocionante el texto. En el segundo texto os he marcado la primera expresión, poner la guinda a la victoria. Pione Sisto se estrenó como goleador en la liga para poner la guinda a la victoria. O sea, no que Pione Sisto hizo ganar a su equipo, sino simplemente lo adornó, le puso la guinda, el toque final, ¿no?, a un buen partido del equipo. Y después he incluido el verbo zafarse, con habilidad de los rivales, zafarse. Eso significa librarse, escaparse, sería en este caso evitar a sus rivales, ¿no? Otra vez hablamos de rivales en lugar del equipo contrario.
o atacante, ¿no? El atacante sería un rival también. Y antes os he dicho el verbo batir, que también os lo he marcado. El atacante celeste aprovechó para batir a Diego López. O sea, contraatacar, ¿no? Atacar a Diego López. Batir es otra palabra digna del lenguaje bélico. Esto que pone atacante celeste, celeste es un color, el color cielo, un azul claro. Seguramente se refiere a la camiseta del equipo, ¿no? Muchas veces, para no hablar siempre y denominar siempre con el mismo nombre al equipo, se les ponen diferentes nombres. Por ejemplo, al Barça se le llama el azulgrana, el equipo azulgrana, los blaugranas, los culés, el Barça, el Barcelona, etcétera. O el Real Madrid, pues dicen los galácticos, los blancos, los merengues, hay muchos nombres, el Bernabéu, por ejemplo, para denominar pues con diferentes nombres al equipo. Y una de las estrategias es poner el color de la camiseta, en este caso los celestes. Después os he marcado también la palabra disparar. Se disparan las armas de fuego, pero un disparo también puede ser un proyectil, un gol, ¿no? Un golazo. Los goles son disparo y se dispara a portería, se golea, por ejemplo. ¿Veis? Todo este lenguaje asquerosamente épico, pues es esto. Y por último os he marcado la palabra chupón. Alguien que chupa juego, o que es un chupón, o que está chupando algo, es una persona pues que es demasiado individualista, que le gusta jugar solo, que chupa pelota, chupa juego. En este segundo texto dice que el jugador Sisto estuvo con la pelota a 80 metros, o sea que no dejó juego a los demás, que lo hizo todo él. Entonces posiblemente fuera un poquito chupón. Yo puedo decir, si me están grabando y solo aparece mi rostro en la grabación, que estoy chupando cámara, ¿no? Que solo me graban a mí o que solo quiero que me graben a mí. Pues bien, estas son las palabras que teníamos que mencionar rápidamente, ¿no? Os voy a poner ejemplos de vocabulario relacionado con los fenómenos naturales. Os he marcado en el anexo que hay ejemplos como cuando un jugador es muy rápido, muy veloz y muy potente, incluso muy atacante, muy destructivo. Podemos decir que es un huracán o un terremoto, también un ciclón, o si es muy rápido puede ser un relámpago, ¿no? Veis la imagen, ¿no? Son todo metáforas. También con el vocabulario bélico, que después en el ejercicio veremos con un texto. El vocabulario bélico es increíble, hay muchísimo en este tipo de artículos. Podemos decir que los jugadores están en la trinchera o estarán atrincherados. La trinchera es justo donde se ponen los militares, los soldados en una guerra, ¿no? Cubriéndose para que el ejército contrario no les bombardee. Y estar en la trinchera es esto, es estar defendiendo. Estar todos juntos defendiendo el campo, ¿no? Bombardear, un jugador puede bombardear o poner bombas, ser muy atacante, echar muchos goles. Y si lo consigue, si mete muchísimos goles al contrario, lo mata, ¿no? Aniquila al contrario. O lo conquista al enemigo. ¿Y cómo lo conquista? Pues luchando con todas sus armas. Eso, cuando luchas con todas tus armas, que sacas tu mejor armamento para ir hacia el contrario. Sacas tu armamento o sacas tu artillería, o sea, todas tus armas, tu arsenal, e intentas atacar, ¿no? Es todo esto relacionado, esto es lo mismo. Atacar al contrario también lo podemos decir con otras palabras como invadir al contrario o conquistarlo, ¿no? ¿Veis estas imágenes? Y todo ello es un enfrentamiento bélico. Un equipo se lanza a la carga, ¿no? Se anima a atacar, lanza la carga
y el otro equipo es posible que sea una escuadra vencida, ¿no? Que se rinda ante ese enfrentamiento. Y bien, decíamos que sinónimos de golear era disparar un gol o un proyectil o incluso un cañón, un cañonazo o un tiro. Todas son imágenes de armas, de balas. Un balazo, disparar un balazo, un super gol. Y ya veremos más sinónimos, ¿de acuerdo? Y ejemplos de lenguaje jurídico, pues bien, hemos hablado de ser un verdugo. Un verdugo decíamos que era el que mataba por orden de un juez a un preso, si había pena de muerte. Pues si el equipo es un verdugo o hay un jugador que es un verdugo, es que ha asesinado, ha eliminado totalmente al contrario, ha fusilado al contrario, que es exactamente lo mismo, lo ha castigado y ya dijimos, ¿no? Ya lo ha dejado el partido listo para sentencia, lo ha sentenciado. Pues bien, todo este vocabulario viene de ahí, del jurídico. Y después en el anexo os he incorporado expresiones típicas. Hemos hecho antes el saltar al terreno, ¿no? O el terreno de juego. Pero hablando de terreno, también podemos hablar cuando el terreno es un patatal, es que es un mal terreno para jugar. Es una expresión que se utiliza cuando está en muy malas condiciones y parece un lugar donde los agricultores cultivan patatas. Todo lo contrario, cuando el terreno es muy bueno, diríamos que han salido a la alfombra, que es una alfombra. El césped está en muy buen estado. Cuando un jugador da mucha caña, es muy potente, decimos que es leñero. Juega muy duramente, juega de una forma muy intensa y da mucha leña, mucha violencia. Y además reparte estopa. Repartir estopa es esto, repartir leña. Cuando un jugador está dando muchos golpes, se está diciendo que se reparte estopa. Es una expresión muy típica en los deportes. Un coladero está destinado a los jugadores o los porteros. Cuando un portero es un coladero, significa que es muy malo, que se cuela en todos los goles, que no es capaz de parar ninguno. Incluso también los defensas, ¿no? Son coladeros. Y todo lo contrario sería muro. Cuando es un muro es que no se cuela nada, de que es un muro inflanqueable. O sea, que no hay ningún gol que se le resista. Cuando un jugador hace juego sucio, decimos que está haciendo la cama. Un trayazo es como un golazo, es una palabra que significa un gol muy fuerte. Los trayazos son muy difíciles para parar para los porteros, por ejemplo. Chupón, ya lo hemos dicho, es un jugador que no pasa el balón a sus compañeros o lo pasa muy poquito. Cuando un equipo tiene entre las cuerdas a otro equipo, es que lo tiene dominado. Este término se procede del boxeo y cuando el boxeador tiene a otro contra las cuerdas es porque está dominando. Le está dando muchos golpes al rival, caerá al suelo de un momento a otro. En el fútbol se usa esa expresión cuando un equipo domina de forma muy superior a otro. Entonces, cuando lo tiene entre la espada y la pared, decimos que lo tiene contra las cuerdas. Y cuando, por contra, el partido es aburridísimo, no puedes con él, es súper pesado, llevan todo el partido 0-0 sin meter goles, podemos decir que es un partido infumable, que los jugadores no dan juego y es infumable. Y bueno, a continuación veréis unos ejercicios que os he puesto y bueno, son un poquito complicados. El primero de todos es un texto
plagado de lenguaje bélico. Os he puesto unas expresiones que tendréis que poner en su lugar adecuado para que el texto tenga sentido, ¿de acuerdo? También tendréis que tirar mucho de diccionario, os lo recomiendo. Y después tendréis otro segundo texto para que elaboréis vosotros un discurso escrito, siguiendo unas instrucciones que os he puesto también en el ejercicio. Y ya está, espero que hayáis aprendido mucho. Y bien, estos ejercicios requerirán tiempo, o sea que me despido ya prontito. Que vaya muy bien y nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo?